Radio Forex Hispana son las 9:30. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Nueve de la mañana con 30 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en este espacio de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para el día de hoy, día ya lunes 8 de diciembre. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana. El día de hoy tenemos ya un mercado arrancando en esta jornada alrededor de los niveles que habíamos visto en la previa. La verdad es que no hay muchos cambios. Tenemos 49 pips para lo que es el euro, 101 pips, ahí sí está bastante más amplio el movimiento para lo que es la libra, 101 pips de movimiento en el rango del día de hoy. Tenemos también movimientos de unos 88 pips para el yen japonés, también está más o menos ágil allí la situación, y 56 pips para el dólar australiano. De máximos a mínimos el día de hoy, día donde, estamos reaccionando de alguna manera a los datos del pasado día viernes de nóminas no agrícolas. Está regresando la caída de algunos pares europeos, como es el tema de, europeos o... Vamos a regresar ahí el cassette. Estamos rebotando de los mínimos de la libra, para ser más exactos, y muy levemente el dólar australiano, que no es una moneda europea obviamente, y también muy levemente en el tema del eurodólar. Ahí todavía la presión bajista parece no estar cediendo del todo. Fuera de eso, sí, estamos viendo rebotes en el dólar también, en el tema del yen japonés, con bastante más fuerza, y un retroceso que indicaría el final de cierto movimiento. A lo mejor habría que darle un poco más de tiempo para asegurar esto, pero empieza a verse más o menos interesante la caída ahí en el par del dólar yen en esta mañana. Vamos a ver cómo continúa. Por lo pronto el día de hoy, así las cosas en este momento, cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos, desde el punto de vista de los mercados, alrededor del mercado de divisas, tenemos al Dow Jones abriendo con una caída del 0.32%, está en esta mañana en las 17.901 unidades, 17.901, este par después de que estuviera alcanzando máximos el pasado día viernes, luego de la publicación de ese muy buen dato de nóminas no agrícolas, casi en las 18.000 unidades, 17.991 unidades fue lo que alcanzó a marcar el viernes, y hoy está regresándose hacia las 17.901 unidades. Así las cosas con el tema del Dow Jones, y también rebotan hacia la baja todas las europeas en esta mañana. El FTSE 100 de Inglaterra pierde el 0.78%, un mero rebote técnico el del DAX Industrial, que pierde el 0.43%, está en las 10.044 unidades. El CAC 40 de Francia pierde el 0.64%, está en las 4.391 unidades. El IBEX 35, después de estar ganando poquito más del 2% el viernes, está hoy perdiendo el 0.6%, también se podría decir todavía es un rebote técnico, está en las 10.834 unidades. Y por cierto, el IBEX 35 también en lo que va del año, ya con las ganancias de la semana pasada, está por arriba de lo que estaba ganando el Dow Jones en lo que va del año. El Dow Jones tiene en este momento prácticamente el 8% de avance, mientras que el IBEX 35 trae un avance del 9.3%. El Nikkei 225 de Tokio se mantiene con el mercado, digamos,
plano, no ganó mucho el día de hoy. Yo esperaba una ganancia mayor a reflejo de lo que había pasado el viernes. Termina con una ganancia de apenas el 0.9%. En lo que va del año van ganando el 10.09%, pero solo en esta sesión el 0.09%, cerrando este lunes en las 17.935 unidades. El Standard & Poor's asiático estuvo ganando el 0.7%, 5.372 unidades cierre, con lo que se vuelve a colocar en el territorio positivo para lo que va del año, casi al final. En el tema del West Texas Intermediate y el Brent del Mar del Norte, vemos fuertes movimientos hacia la baja nuevamente el día de hoy. El Brent está perdiendo con ganas 2.35%, $67.46 el barril, y el West Texas Intermediate está en 64.66, perdiendo también el día de hoy el 1.79%. Vaya caída del precio del petróleo en esta jornada. El oro y la plata con muy pocos movimientos hacia el alza, 0.33% el oro, equivalente a $3.90, está en 1.195.90, y la plata está ganando un 0.01%, equivalente a 2 centavitos, no es cierto, a 2 décimas de centavo. Está en 16.2750 el día de hoy, prácticamente no se mueven en esta mañana. El dólar index está en este momento perdiendo el 0.04% con respecto al cierre del viernes, todavía pegadito a los máximos del pasado día viernes. Está el dólar index en los 89.32. El peso mexicano se recupera 0.14% con respecto al dólar, está en 14.33 en esta mañana. El peso colombiano vuelve a debilitarse 0.8% en esta mañana, está en 2.323. El peso chileno está plano en los 608.18, el argentino en los 8.5420 dice la Kirchner, también plano. El sol peruano está debilitándose 0.15% en 2.9555, y el dólar yuan sube el día de hoy 0.37%, equivalente a unos 230 pips en esta mañana, está en 6.1725 en esta mañana del día de hoy, lunes, segundo lunes de diciembre, lunes 8 de diciembre, y último lunes de este año que tendremos transmisiones de .9. Recuerde que a partir del lunes 15 y hasta el lunes 12 sería lunes 12, regresaríamos a trabajar aquí en Radio Forex Hispana. Así que bueno, pues así las cosas el día de hoy, en esta mañana de este lunes 8, le digo, de diciembre. Y Caracas, aquí algo pasó, pero bueno, continuando con más información. Fíjese usted que la economía de Japón se contrajo 1.9% entre julio y septiembre, más de lo esperado, dicen, debido a un descenso de las inversiones, anunciaban este lunes allá en Japón. De regreso a este corte comercial, le voy a estar hablando de este tema en un momento más. Deme nada más un segundo para ir a un corte comercial rapidísimo, y regresamos con esta información. También le comentaría que el Producto Industrial de Alemania creció menos de lo esperado en octubre, le voy a tener los detalles, y el crecimiento económico en Francia seguirá pues haciéndose más lento, dice el Banco de Francia. También Ewald Nowotny advierte sobre la caída de las tasas de inflación. Él espera que haya caídas por delante. Por cierto, también en advertencias de bancos centrales, el Banco Central de México dice que, bueno, el gobernador de hecho del Banco Central de México, Agustín Carstens, dice que las tasas de interés podrían elevarse si el peso mexicano continúa con una depreciación sostenida y afectara a sus objetivos inflacionarios. Hay preocupación para todos aquellos que pues estaban poniéndole presión ahí, apalancándose para crecer sus negocios aquí en México. Y en el tema de la OCDE, bueno, pues los indicadores líderes, dice el día de hoy la OCDE, dan señales de alerta para la eurozona. Siguen los llamamientos por acción allá en la eurozona. Además, esta semana, en el Commitment of Traders, bueno, pues los largos en el dólar se elevan. El peso mexicano, por cierto, está alcanzando un máximo de 10 años en las apuestas en contra suya, siendo 43,000 contratos los que están
apostando en contra del peso mexicano. Le voy a tener más detalles. Y por cierto, en el tema de la política de Grecia, los diputados griegos aprobaron ya en lo que fue su decisión del domingo pasado el presupuesto para el 2015 en medio de una disputa con los acreedores internacionales que todavía no terminan de resolver. Le voy a tener más detalles. Además, consideran adelantar las elecciones presidenciales en este 2015 según un par de fuentes políticas. Y el petróleo, bueno, pues le digo, sigue ahí con los movimientos hacia la baja, y vamos a ver algunas de los comentarios al respecto de estos movimientos del petróleo. También el día de hoy, pues el Fondo Monetario Internacional le vuelve a hacer un llamamiento, ¿no? De esos que agradece mucho el señor Mario Draghi por la generosidad de estos llamamientos, ¿no? Generosidad en cuanto a la cantidad de llamamientos que le están haciendo, o de señalamientos que le están haciendo. Pues nuevamente dice, ¿sabes qué? La eurozona necesita de poner acción, porque como va ahorita va mal, dice el día de hoy el Fondo Monetario Internacional. Más reformas en el mercado laboral necesita la eurozona, dice el día de hoy. Bueno, este comentario yo creo que sí lo agradecería Mario Draghi, porque coincide perfectamente con lo que ha estado señalando insistentemente a los gobiernos de la eurozona. Todo esto y más de regreso del corte comercial. Estás escuchando a Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana, 9:41, yo regreso. Punto 9, lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 42 minutos, seguimos aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y le comento en esta mañana que la economía de Japón se contrajo 1.9% entre julio y septiembre, más de lo esperado. Dicen debido a un descenso de las inversiones, anunciaron este lunes el gobierno. El dato confirma que la economía de Japón se contrajo por segundo trimestre consecutivo, lo que se define ya como una recesión a menos de una semana de las elecciones generales, en donde el primer ministro Shinzo Abe, bueno, pues estaría utilizando estas elecciones como un referéndum para sus políticas conocidas como los Abenomics. El mes pasado el gobierno previó que el Producto Interno Bruto se contrajera el 1.6% en el tercer trimestre. Poco después Abe tenía que anunciar que debido a la debilidad de la economía retrasaría el segundo incremento de impuestos sobre las ventas, y con esto convocaba elecciones adelantadas. Los economistas también esperaban una menor contracción en el tercer trimestre. Se espera que la economía crezca en el cuarto trimestre, dicen, gracias al fuerte descenso de los precios del crudo. Esto según opinión de Kenny, por ejemplo, Yumoto, economista de la Japan Research Institute, aunque agrega que el salario de los consumidores no ha crecido al mismo ritmo que la tasa de inflación. El consumo privado, el pilar más importante de la economía japonesa, sigue siendo anémico luego del primer incremento del IVA en abril y por la depreciación de más de un 30% en el yen, que encarece el coste de importaciones. El gobierno además ha revisado sus cifras de crecimiento del segundo trimestre allá en Japón y dijo que la economía se contrajo un 6.7% en lugar de un 7.2%. Rebajó también las cifras de crecimiento del primer trimestre un 5.8% desde el 6.7% que había estado indicando preliminarmente. Bueno, anteriormente, ¿no? Ya para preliminar ya estaba lento esto. Pero bueno, en fin, continuando con más información, la producción industrial de Alemania aumenta también menos de lo esperado en octubre, lo que suscita temores sobre el crecimiento del cuarto trimestre en la principal economía de Europa. Los datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía mostraron que la producción
Allá se incrementó la industrial en 1.2% mensual en términos ajustados, por debajo de las expectativas de una subida de 1.3%, de acuerdo con la encuesta realizada a 21 economistas por parte de Wall Street Journal. Los datos de septiembre también se revisaron a la baja, hasta un crecimiento del 1.1% frente al dato inicial de un repunte del 1.4%. La producción manufacturera aumentó 0.2% mensual, mientras que la producción de la construcción aumentó el 1.4%, dicen estas cifras. Los datos se conocen después de la publicación este viernes de unos pedidos industriales bastante mejor a lo esperado en el mismo mes, con un incremento del 2.5% mensual en términos ajustados, batiendo con mucho las expectativas de los economistas, que apuntaban a un aumento de apenas el 0.5%. Y continuando con más información, la economía de Francia podría ralentizarse en el cuarto trimestre debido a que la confianza empresarial sigue siendo floja. Dice la encuesta publicada este lunes por el Banco de Francia, el crecimiento en la segunda mayor economía de la eurozona podría desacelerarse al 0.1% en el último trimestre del año frente al trimestre anterior, indicó el Banco Central en su informe mensual. La economía francesa había crecido 1.3% en el trimestre tras contraerse levemente en el segundo trimestre y estancarse en el primero. Las previsiones del Banco de Francia para el cuarto trimestre son las mismas que hizo hace un mes. Aunque el crecimiento económico sigue siendo anémico allá en Francia, el desempleo del país volvió a aumentar y los planes del gobierno de reducir su déficit público están fracasando debido a que la recaudación fiscal ha sido menor de lo esperado. Además, el gasto de los consumidores ha flaqueado en Francia y las empresas han reducido sus inversiones. La encuesta del Banco de Francia muestra que los empresarios carecen de confianza, la que se necesita para impulsar la recuperación económica. Además, la confianza empresarial, por ejemplo, en el sector manufacturero, de servicios y construcción, siguen estando por debajo del umbral de 100 en noviembre, dice el Banco de Francia. Así que bueno, las noticias no muy buenas que digamos. Continuando con más información, Igual Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo este lunes que la inflación podría seguir desacelerándose en la eurozona en el primer trimestre del año próximo, en un contexto de ralentización prolongada del crecimiento económico en la región. La inflación avanza hacia un área muy sensible, decía Igual Nowotny, quien además es gobernador del Banco Central de Austria. Hablando también de un enorme debilitamiento del crecimiento económico, dijo que, a menos en el corto plazo, la eurozona es el punto débil de la economía del mundo. Igual Nowotny realizó estos comentarios en medio de continuos temores a que los responsables de política monetaria necesitan hacer más para detener la caída de los precios allá en la eurozona y para reactivar el crecimiento económico, y en medio de un crudo debate entre sus miembros para decidirse por cuáles medidas adicionales podrían estar utilizando. El presidente del Banco Central Europeo, como usted sabe, Mario Draghi, dejó la puerta abierta este jueves pasado un programa de compra de activos a gran escala conocido como relajación cuantitativa, en la rueda de prensa regular que hace cuando emite política monetaria. Igual Nowotny indicó que la idea de comprar deuda soberana habría de debatirse con todos los pros y los contras. Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo, pues le digo, están buscando la forma de evitar que la caída de los precios o deflación afecte la economía de la eurozona. Los datos más recientes muestran que la tasa de inflación creció del 0.3% en la eurozona en noviembre, muy por debajo de ese 2% que busca, se supone, el Banco Central Europeo, y Draghi habría sugerido en esta misma conferencia de prensa pues que los datos podrían todavía bajar más en el tema de inflación, precisamente por la caída del petróleo de las últimas ya 3 semanas, digamos, que no estaban contempladas cuando se hicieron los cálculos del Eurostat para la última reunión. Y vámonos con un corte comercial y de regreso. Bueno, pues desde afuera también llamamientos a la eurozona. El crecimiento económico está listo para desacelerarse en la eurozona, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. También el Fondo Monetario Internacional hace llamamientos a los gobiernos aquí de la eurozona y dicen deben de reducir la protección a los trabajadores indefendidos, según esto, y mantener el control de los salarios mínimos, recomendaba el Fondo Monetario Internacional. Además, le tendré los detalles del Commitment of Traders de esta última semana y todo lo que ha pasado allá en la política de Grecia, que el día de hoy está viviendo
un día crítico en esta reunión de ministros de finanzas de la eurozona. Todo esto y más de regreso del corte comercial. Aquí estás escuchando a Punto 9 a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 51 minutos, 9:51 hora de Nueva York. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y continuando con más información, le decía, bueno, pues el crecimiento económico está posicionado para desacelerarse en la eurozona, de acuerdo a los indicadores líderes publicados este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, colocando a esta área de la moneda única en riesgo de un decline hacia la contracción. Esta oficina, que entre otras cosas hace investigación basada en París, dice que se coloca para la actividad económica futura allá en la eurozona de mala manera, también apuntando a desaceleraciones para el Reino Unido y Rusia, mientras que sugiere que el crecimiento en la mayoría de las otras principales economías del mundo permanecerá en sus niveles actuales en los próximos meses, es decir, un estancamiento. Los indicadores líderes agregan una preocupación más en cuanto al tema de la actividad económica, que podría otra vez volver a empezar a declinar en la eurozona. La área de la moneda única emergió de 18 meses de caídas en la producción en el segundo trimestre del 2013, pero ha tenido problemas para embarcarse en una recuperación significativa. Su economía creció apenas 0.2% en el tercer trimestre, habiéndose expandido apenas el 0.1% en el segundo. En lo que es la eurozona, el indicador líder compuesto continúa indicando una pérdida de momentum en el crecimiento, particularmente en Alemania y en Italia, 12 de los, ¿qué le voy a decir? 3 principales economías, ¿no? Y con un momentum estable, aunque muy bajo, esperado para Francia. Las advertencias de estos indicadores líderes son publicadas después de también otras encuestas de manufactura y servicios que mostraron que el sector privado en su actividad había crecido a su ritmo más lento en 16 meses durante el mes de diciembre, precisamente allá en la eurozona. Hablando de un evento en Frankfurt este lunes, el señor Yuval Novotny le acaba de decir, había una debilidad masiva en el momentum económico de la eurozona. Ahí tiene usted parte de lo que está pasando y más para la eurozona. La eurozona debería de reducir la protección a los trabajadores, eran indefinidos, dicen por acá, y seguir controlando los salarios mínimos. Decía este lunes el Fondo Monetario Internacional, este organismo publicó un documento en el que abogaba por la realización de más reformas en el mercado laboral de las economías europeas, como la francesa, la italiana o la española. El crecimiento por sí solo no puede resolver el problema, especialmente allí donde el elevado desempleo juvenil es previo a la crisis, decía el Fondo Monetario Internacional. El Producto Interno Bruto de la eurozona, se está expandiendo apenas el 0.6% anualizado en el tercer trimestre, por lo que el crecimiento económico podría no ser una opción
de todas formas. Sin embargo, el informe apunta a que un descenso en el Producto Interno Bruto es solo responsable de la mitad del incremento del desempleo juvenil durante la crisis. Países como Grecia, España y Portugal, pero también Italia y Francia, ya tenían un problema por el gran número de jóvenes desempleados antes de que llegara lo peor de esta crisis en el 2008. Según el Fondo Monetario Internacional, los responsables de las políticas monetarias deberían de reducir la gran distancia entre los trabajadores temporales, un gran porcentaje de los cuales tienen menos de 25 años, y los indefinidos, trabajando en una reducción a las protecciones de estos últimos. Es decir, los que ya tienen empleo y no tienen fecha de despido, no tienen un periodo de término en sus contratos. Agrega también que podría servir de ayuda el garantizar que los salarios mínimos se fijen teniendo en cuenta otros salarios en el país, y no se quiere que los trabajadores jóvenes se vean expulsados del mercado laboral. Además de esto, el Fondo Monetario Internacional aboga por la creación de más esquemas de capacitación vocacional, así como políticas activas económicamente más efectivas para ayudar a los parados a encontrar un empleo en la eurozona. La tasa de paro juvenil, el porcentaje de desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años que están buscando empleo, aumentó al 9.8% en 2013 desde el 6.7% en 2007, según los datos oficiales. Y lo que es más preocupante para los responsables de las políticas monetarias, según el Fondo Monetario Internacional, el 40% de ellos está sin empleo ya desde hace más de un año, lo que habla de un deterioro de sus capacidades laborales. Y continuando con más información, en la última fotografía del Commitment of Traders que publica la Commodities and Futures Trading Commission en Estados Unidos, pues resulta ser que los hedge funds, señalan, han hecho apenas pocos cambios en lo que es sus extendidas apuestas sobre el dólar durante la semana finalizada el 2 de diciembre. La mayor parte de las posiciones en contra de las 8 principales divisas operadas en estos futuros quedaron sin cambio en los máximos multianuales, totalizando unos 48.4 miles de millones de dólares. Los dos principales cambios estuvieron encabezados por una continua gravitación hacia el euro-yen, el cual resultó en una reducción de las posiciones cortas en euros, las posiciones netas cortas en euros, mientras que las posiciones del yen cortas estuvieron incrementándose. También vale la pena notar que el actual corto del yen es de alguna manera un 23% por debajo del récord mínimo visto el pasado diciembre, dejando a las posiciones cortas todavía con un amplio espacio para expandirse aún más. En otras partes, las posiciones cortas netas para la libra alcanzaron su nivel más alto desde septiembre del 2013, mientras que los cortos netos en el peso mexicano alcanzaron un máximo de 10 años en 43,000 lotes, lo que equivale a aproximadamente unos 1.500 millones de dólares. Ahí tiene usted lo que ha sucedido precisamente en el mercado de monedas, según la Commitment of Traders de la CFTC. Y pasando a otra información, los diputados griegos aprobaron este domingo el presupuesto para 2015 en medio de una disputa con los acreedores internacionales que todavía no aprueban o no le dan el visto bueno a este plan financiero. La votación se produjo a la víspera de la reunión de los ministros de finanzas de la eurozona de este lunes, que están ahí en Bruselas para debatir lo que sucederá cuando vence el programa de rescate de 240,000 millones de Grecia a finales del año. Después de 5 días de debate, el Parlamento de Grecia, formado por 300 diputados, le dio luz verde al presupuesto con 155 votos a favor, es decir, apenas una mayoría calificada, 134 votos en contra y 11 abstenciones. Poco antes de la votación, el primer ministro Antonis Samaras dijo que el país está saliendo de un periodo difícil para entrar en un periodo de crecimiento que pone fin a 6 años de recesión. Según el presupuesto aprobado, Grecia lograría un superávit presupuestario primario antes de tener en cuenta pagos de deuda.
de unos 3.300 millones, equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto. En total, el gobierno solo registraría un leve déficit presupuestario de 338 millones de euros, equivalentes al 0.2% del Producto Interno Bruto del año próximo, lo que supondrá el primer presupuesto relativamente equilibrado para Grecia en 4 décadas. Además, prevén que la economía de Grecia crezca un 2.9% en 2015 frente al crecimiento del 0.6% que han tenido este año. Pese a superar los objetivos fiscales durante 3 años consecutivos, Grecia sigue enfrentada con la Troika, que le dice que las nuevas medidas fiscales que deben adoptar pues son más amplias y deberían de tener más reformas que ya se habrían comprometido previamente. El gobierno ha rechazado aplicar más medidas de austeridad por valor de 1.700 millones que le exige la Troika, pues precisamente por el temor a que puedan frenar su recuperación económica y reducir su popularidad. Las negociaciones para sustituir el rescate por una línea de crédito se han paralizado durante los últimos meses, precisamente por estas diferencias con la Troika, lo que significa que es probable que Grecia logre una leve extensión del actual programa de rescate hasta unos 6 meses, dicen por acá, pues para darse tiempo a seguir negociando. Y Grecia está contemplando adelantar las elecciones presidenciales el año que viene, más de un mes, en un intento por calmar las preocupaciones de algunos de sus acreedores. Las fuentes que forman parte de los 2 partidos que integran el gobierno de coalición dijeron que los comicios podrían celebrarse apenas después del receso navideño si Grecia es incapaz de superar el punto muerto con sus acreedores internacionales para asegurar su futura financiamiento. Estamos considerando celebrar las elecciones presidenciales después de Navidad, decía una fuente. Nos encontramos en un círculo vicioso. Mientras haya incertidumbre política, nuestros acreedores van a exigir medidas más duras. Cuanto más duras, pues más la incertidumbre política. Este es el problema que tiene Grecia en este momento. Y The Conference Board dice que el índice de tendencia de empleo queda en 123.24. Déjeme, le doy más detalles sobre este tema. El índice de tendencias de empleo del Conference Board dice se incrementó en noviembre. El índice ahora muestra 123.4 por arriba de los 122.8 de la previa, que por cierto sufrió una revisión hacia la baja en octubre. Este representa un aumento del 6.1% en este índice de tendencias de empleo comparado con el que tenía el año anterior. Las tendencias de empleo en su índice incrementó por 11º mes consecutivo en noviembre, y las mejoras recientes son sólidas y sugieren que hay un crecimiento fuerte en el mercado laboral y que este es probable que continúe hasta principios del próximo año. Esto es lo que opinaba Gatel Lebanon, director de macroeconómica y investigación del mercado laboral en el Conference Board. Estaremos probablemente alcanzando la tasa natural de desempleo de un 5.5% de continuar con esta tendencia. Bueno, pues ahí tienen ustedes, esto es parte de lo que están diciendo el día de hoy los chicos del Conference Board sobre las tendencias de empleo allá en los Estados Unidos. Y con esto nos despedimos, gracias por la compañía. 10 de la mañana con 2 minutos, lo dejo. Ya está publicado el día de hoy el capítulo 4 de lo que es precisamente el tema del experimento de las opciones binarias. Hoy no le muestro cambios en las operaciones porque, como usted sabe, las cifras que se ven hasta este capítulo y que se extendieron después el jueves, pues fueron el último día jueves el que estuve operando, el jueves por la mañana ya en lo que es el tema de las opciones binarias. El viernes me lo tomé para hacer algunos ajustes de programación que necesitaba, como el tema de la controladora, que por ahí habrá visto que le hicimos algunas mejoras y ya está en MetaTrader para evaluarse la nueva versión de la controladora, la 4.5, esperamos que nos la publiquen tan pronto como sea posible. Y pues el día de hoy tampoco he metido operaciones porque me dediqué más bien a mejorar el gráfico de ticks que le estoy mostrando para poderle hacer trazos y poder estar utilizando esos trazos precisamente en lo que es el gráfico de ticks. En un rato más a lo mejor le estoy mostrando algo sobre este tema,
en cuanto tenga terminado el indicador, que todavía me falta pulirle un par de detallitos para publicarlo en MetaTrader, y pues ya con esto lo dejo el día de hoy, pero bueno, en un rato más le pongo también por el chat la link para que vea usted este capítulo en lo que es el tema de la calidad del gráfico, la importancia de la calidad del gráfico para este tema de las opciones binarias, al menos para gente como yo, que somos mayormente técnicos y que, pues como vi el otro día, ¿no?, el experimento con los fundamentales fue desastroso, por decirlo menos, ¿no? No tanto así en el tema técnico, que ahí sí pues volvimos a tener un crecimiento, pues creo que está interesante. Por cierto, ya le platicaré después, pero no todos los días están buenos para cascarear en opciones binarias tampoco. Por ejemplo, el día de hoy estuve intentando encontrar algunos puntos, y al ver que no había patrones claros para identificar, pues simplemente me puse mejor a programar. Ya hablaremos más largamente sobre esto en otra ocasión, pero por lo pronto lo dejo con música. Lo invito a que nos escuche en las repeticiones todos los días, de lunes a viernes, cada 4 horas a partir de la 1 de la tarde, y también a través de Spreaker.com puede encontrar, además en las redes sociales que tenemos, también estamos publicando la liga para la repetición, para que usted nos pueda estar escuchando si se lo perdió en vivo. Gracias, nos vemos mañana, pásela bonito. Seguimos con más en vivo. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó